Salud, soy profesora María del Carmen Montoya y presento esta comunicación sobre el álbum ilustrado Vistazos en nombre propio y el de mi compañera Inés Méndez. Esta comunicación se inscribe en una línea de investigación que trata de subrayar la importancia de la sátira en la comunicación política en el siglo XIX español. Numerosos estudios a lo largo de las últimas décadas han iniciado esta tarea pendiente de historiar la influencia del discurso satírico visual o textual en el imaginario colectivo y en la percepción social. Nuestra investigación se centra en la etapa de la Restauración borbónica, concretamente en la prensa con caricaturas, que había tenido su gran inclusión durante el sexenio democrático, amparando el discurso radical de las fuerzas republicanas y democráticas. La comunicación propone revisitar de forma crítica la prensa ilustrada de la Restauración como una modalidad periodística que vive su edad de oro en esta época y valorar sus potencialidades en el proceso de democratización de la información de actualidad. Vamos a incidir especialmente en cómo se crea una cultura visual a través de la prensa ilustrada con códigos narrativos propios que tienen una gran capacidad de impacto sobre amplios sectores de población. De hecho, fue una modalidad periodística de las más vendidas y más valoradas por el público español. La investigación se centra en Vistazos, es un producto periodístico y cultural que se adscribe a la tradición de la comunicación popular en clave de humor tiene en España. Ahora, con la implantación del sistema canovista y la aparente estabilidad del nuevo sistema de gobierno, la sátira se mitigará y la prensa con caricaturas evolucionará hacia fórmulas humorísticas más livianas y centradas en la crítica de costumbres, dejando el discurso político en un segundo plano. Esta investigación recupera la producción periodística de este álbum ilustrado, inédito hasta la fecha, Vistazo, ideado por el dibujante Manuel Luque de Soria, almeriense, y Ángel Palacio como letrista. Responde al concepto de prensa de calidad con dibujos cuidados y caricaturas elegantes. Aparentemente es un álbum destinado a la burguesía, sin embargo, con las temáticas abordadas y su lenguaje puede considerarse como un producto popular accesible al gran público. Nuestra comunicación se plantea varios objetivos. En primer lugar, encuadrar este proyecto empresarial, la trayectoria profesional de Luque y Palacio y posicionarla en el panorama periodístico y el sistema de medios de la restauración. Hay que tener en cuenta que se inscribe en un marco jurídico previo al de la liberalización de la prensa, que será entre 1881 y 1883. Así que estamos en una fase de transición entre el sexenio y el nuevo marco liberal. En segundo lugar, queremos clarificar el perfil periodístico del álbum y analizar la mirada crítica de sus dibujantes, hasta ahora no estudiado, y cuáles son sus influencias artísticas. El análisis de las caricaturas permitirá ahondar en el perfil de este dibujante andaluz. Insuficiente tratado, pues hacer coetáneo y seguidor de Ortega, del que es gran deudor y compañero además de Eduardo Sojo, el máximo exponente de la caricatura política en el último tercio del XIX. Su desarrollo profesional, además, a lo largo a partir de la década de los 80 en el París de las vanguardias, lo sitúa entre los más relevantes dibujantes de nuestro país. Se prestará, por último, especial interés a los mecanismos que se usan para construir un imaginario cultural sobre el progreso de España y el futuro de Europa. En cuanto a la metodología, en nuestra investigación van a tener un papel central las imágenes como fundamento de la construcción de un discurso que tienen capacidad para construir y configurar imaginarios colectivos y ayudar a la interiorización de los significados. Buscamos, por un lado, la contextualización de esta producción periodística y encuadrar su producción dentro de una cultura visual. Las caricaturas mantienen un diálogo con otras fuentes periodísticas y artísticas que queremos hallar. Y queremos indagar también sobre los aspectos de la recepción y el consumo. La caricatura tiene una dimensión emotiva más fuerte que la de los textos y una capacidad insoslayable para la interiorización de significado. Manuel Luque de Soria y Ángel del Palacio son los artífices y aparecen en pantalla autorrepresentados en la primera página, en la primera portada
portaría de la publicación. La trayectoria de Manuel Luque queda aquí reflejada con algunas de sus grandes aportaciones en los precedentes anteriores a la revista Vistazo. Es un personaje, por tanto, ya consagrado, joven, pero consagrado en apenas 4 o 5 años de perspectiva, ha conseguido labrarse un perfil profesional significativo de la mano de- de otros grandes dibujantes de la época, como pueda ser Ortega, que inevitablemente tiene ciertas influencias. Es un gran retratista, es un gran dibujante, la pluma ligera y desde luego está muy familiarizado con las tendencias artísticas europeas, mucho más después de su viaje en 1875, después el que permanece un año en París, y la influencia del impresionismo se deja sentir bastante a partir de entonces, además de las referencias pictóricas indudables de los grandes maestros de la pintura española, Rembrandt, Goya, Murillo, Zurbarán. El compromiso político de, eh, y social en Vistazo. En, en este álbum ilustrado, que se presenta cada 15 días, se muestra la realidad cotidiana de los españoles, ¿no? Es un buen testimonio la publicación del orden recobrado. Se vuelca en asuntos culturales, teatros, óperas, artistas, pintores, en cuestiones sociales de índole costumbrista, aunque de vez en cuando se introducen asuntos políticos, indudablemente que preocupan. El dibujo permite que el discurso informativo de actualidad se torne accesible para una gran masa de analfabetos, así como muestra la fealdad de los ricos explotadores, la indigencia de los pobres. Semana a semana se van singularizando espacios y personajes. Se muestran las modas, los inventos, las profesiones, las fiestas, las diversiones, la actualidad teatral, la ópera, como es el caso de la diapositiva que ven, el paso del tiempo o el progreso. Estas son las temáticas preferidas. El estilo de Luque es sencillo y directo, destacando por su capacidad como retratista. Son muy reconocidas sus caricaturas por la capacidad para desvelar al personaje. La función práctica es mostrar los rostros de los poderosos con un valor práctico indudable y los ciudadanos identifiquen a quienes deciden sobre sus vidas. La Restauración nació como un acto reactivo frente a las pretensiones de reformas radicales y el programa de revisión del republicanismo federal, pero España seguía pendiente de reformas. El pincel de Luque está lleno de compromiso social, frente a la pobreza, frente a los desvalidos, y denunciando situaciones incómodas para el sistema como son los suicidios, ¿no? La diapositiva que ven. Hay denuncia y reacción al liberalismo conservador que establece la Constitución de 1876. Y hay una crítica porque en el nuevo marco social institucional no hay sitio para la opinión pública. Especialmente significativa es la posición de Vistazo con respecto a la posición de España en el orden internacional. Se ha decidido, según el orden canovista, que sería sobria, que las relaciones con los otros países serían breves y sin integrarse, y España seguiría sin integrarse en sistemas diplomáticos que la obligaran a intervenir en cuestiones, en potenciales conflictos. Cánovas había apostado por el recogimiento y por la falta de compromisos externos que no vayan más allá del proyecto colonial. Y hay una clara reacción de Vistazos contra esta pasividad y dar la vuelta a Europa. La aportación de Vistazos sobre la idea de Europa en esta serie sobre las relaciones internacionales nos permite ver el grado de compromiso político que mantienen Luque y Palacio. La técnica frívola y apresurada, repetitiva y basada en clichés y composiciones típicas más propias de en otros temas más costumbristas, da paso en estas ilustraciones con una importante carga simbólica, una técnica depurada, estudiada y rigurosa, que disienta además de la tradición periodística del momento, los grabados de corte orientalista que publica la Ilustración española y americana. Y en cambio se sitúan más en esta línea de la prensa popular. Tienen en pantalla la recreación de una batalla entre rusos y turcos con
planteamiento, un dibujo de corte muy moderno y también muy cercano a su posición a la prensa satírica europea, con caricaturas que asemejan el compromiso de publicaciones de la talla de España. En contra del aislamiento internacional de España defendido por el régimen canovista, el dibujante muestra una mirada preocupada por los destinos de Europa y un compromiso antibelicuista. Muestra a Rusia como un animal salvaje que engulle al imperio turco. Alemania mantiene una posición ambivalente, pacificadora o incitadora de la confrontación. Eh, y la violencia que le provoca a lo que es un momento de tensión en Europa, la guerra de Crimea, y la pasividad de los dirigentes nacionales se manifiesta en la rabia de su pluma. Se mofa de los dirigentes europeos, en este caso del propio mismo. Se deforma grotescamente la realidad, se ridiculizan personajes, situaciones o acciones políticas. En este caso, contra la actitud de engullir del Imperio Turco y la inacción de Inglaterra. La caricatura supera el dibujo de actualidad para convertirse en pleno lenguaje político. En el caso de Luque se renunciaba a la calidad estética y la referencia a los grandes maestros de la pintura. Quienes las contemplaron estas caricaturas, pudieron fijarse en aspectos específicos, conscientemente seleccionados para reforzar el mensaje, la voracidad, la pólvora, la amenaza, la imposición, el aplastamiento, ¿no? Aquí la divinidad trazada grotescamente que va a dominar el futuro de Europa de una forma un poco mm, agorera de lo que va a ocurrir en el futuro. Luque destaca por su capacidad de abstracción intelectual, un ejercicio complejo que busca educar al observador. Se pone en juego todo el potencial crítico de la caricatura, desde la sutil ironía al mordaz sarcasmo para lanzar un no a las armas y al imperialismo exacerbado como regla para dirimir los conflictos políticos entre las grandes potencias europeas. Sorprende cómo en fecha tan temprana se vislumbraron ya los grandes temas que abren la puerta a la Primera Guerra Mundial. El fracaso de la diplomacia, las posiciones hegemónicas de Alemania y Rusia en el juego de las relaciones internacionales o la guerra como única salida. Y finalmente, quería subrayar la idea de que el acercamiento a esta modalidad de prensa con una clara función de intérprete de la actualidad nos ha permitido constatar el compromiso del periodista dibujante en la conformación de una opinión pública. La selección temática constata la centralidad de los asuntos nacionales, pero también el fuerte compromiso con los problemas de Europa. El compromiso político subyace en su discurso visual pleno de rabia y tensión. Sin embargo, aunque es breve el espacio dedicado a la temática internacional, el empeño de Luque y Palacio es un reflejo de su idea de progreso. La realidad nacional no puede cerrar la puerta a los problemas del continente. Les agradezco mucho la atención y quedo a la espera de sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.